Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Amigos y amigas, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque con Analía, ¿ya? Que es la nueva directora de Acera, ¿ya? Así que estábamos conversando de los desafíos globales que tenemos como planeta en esta crisis climática, como decía Analía, y queríamos un poco bajar a los desafíos que tenemos en Chile, y en particular hablábamos en el intermedio de poder también, y también lo hablamos a los inicios, Analía, digamos, ¿cuáles son los desafíos también que tenemos como país en lo que son en la incorporación de las mujeres en este rubro, que es muy técnico, digamos, muy técnico, y hablamos que el porcentaje creo que teníamos por ahí del orden de un 23% la participación de la mujer, ¿ya? Así que tú desde tu visión, desde mujer, desde toda tu experiencia que has tenido en ámbitos públicos, privados, emprendimiento y ahora gremial, ¿cuál es tu visión al respecto? Claro que hay un camino todavía por recorrer. Evidentemente, tener un 23% de participación de mujeres en el sector energía, que es un promedio, ¿ah? Yo siempre digo que eso es un estudio del Ministerio de Energía en su programa de Energía más Mujer. Aprovecho de saludar además a Marcela Zulantay y a algunas otras mujeres que están ahí empujando el tema del género, ¿cierto? Y de la participación femenina en este sector que ha sido masculino, masculinizado tradicionalmente. Pero fíjate que cuando uno un poco revisa esa cifra, ese 23%, como te decía, es una participación general. Si nos vamos al porcentaje de mujeres que son o que están en puestos de liderazgo o de dirección, ese porcentaje baja brutalmente a un 5%, 6%. Y ahí, evidentemente, que uno tiene que preguntarse, ¿no? Como sociedad, no solamente las mujeres que estamos en esto, sino que como sociedad, ¿por qué eso ocurre? Bueno, y ahí, bueno, los diagnósticos son varios. Hay, evidentemente, una menor participación, ingreso de mujeres a carreras STEM, ¿no? Aquellas que tienen relación, ¿cierto?, con la ciencia, la matemática, la ingeniería. También es cierto que nosotras tenemos eh, algunas condiciones que parecen hoy día en la tradicionalidad del mercado laboral no ser valoradas o no ser incorporadas como activos para efectivamente ejercer cargos de liderazgo o cargos donde efectivamente las mujeres podemos, yo creo, hacer grandes aportes. Y ahí, de nuevo, también hay harta literatura, hay harto diálogo respecto del problema de visibilización de las mujeres en sus roles y en los trabajos que asumen, ¿no? O sea, una vez que uno ya entra, también la pregunta es ¿por qué las mujeres no ascendemos? ¿Mm? Y los factores son multivariables. Yo creo que al final, no voy a hacer una enumeración de esos factores porque queremos hablar de energía también, pero yo creo que estamos también en un proceso, una transición, ¿cierto? Así como hay una transición energética, también estamos en una transición de roles, ¿no? En donde entendamos finalmente que las mujeres, efectivamente, esto que dije al principio, tenemos visiones y tenemos formas de resolver problemáticas que saliendo del paradigma tradicional, convencional, que es más masculino quizás hasta ahora, puede efectivamente dar resultados que hoy día son los que se requieren, ¿no? A propósito de la transición, del cambio climático, de la crisis climática y de un poco la capacidad de innovación, ¿ya? La capacidad de innovación, fíjate que el otro día vi un programa en donde estaba la directora de Innovation, a ver cómo era el nombre, era como Technovation Girl, ¿ya? ¿Ya? Y chilena ella. El diagnóstico es que las mujeres, fíjate, estamos presentes casi siempre en momentos en donde se hacen los descubrimientos que nos van a permitir ciertas innovaciones. Mencionó, por ejemplo,
que las mujeres que han descubierto el Bluetooth, el Wi-Fi, el primer antivirus, ¿no? Todas ellas fueron mujeres. ¿Por qué? Precisamente porque estaban en la academia, estaban en un rol desde el laboratorio, haciendo pruebas, haciendo pilotos, y eso entonces permitió una participación de mujeres en estos ámbitos que son tremendos inventos, por cierto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no están en la forma, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Por qué no maduraron junto con esos descubrimientos cuando esos descubrimientos se transformaron en aplicaciones masivas, se transformaron en una industria, ¿no? En una industria de la innovación y todo. Y ahí viene otro concepto que yo fui ahora más consciente de él, a lo mejor lo teníamos claro, pero las mujeres porque tampoco participamos, fíjate, en la creación de negocios. El mundo de las finanzas, del comercio, está un poco vedado para la participación femenina. Entonces, en la medida que las mujeres estamos en la academia, en la investigación, claro, ahí tenemos algún rol porque estamos participando de los descubrimientos y de las innovaciones. Pero cuando éstas se transforman en industria y en negocios, ahí de nuevo viene el factor de sector, un sector más masculino, en donde las mujeres tenemos menos visibilidad, menos participación, y por lo tanto es muy difícil que este tipo de roles, ¿no? De liderazgo y de dirección o de alta dirección en la conformación de nuevos negocios asociados a la innovación, las mujeres estemos presentes. Así que ahí, de nuevo, un tremendo desafío. Sí, no, un tremendo desafío. Mira, y hago el punto de una invitada que tuvimos, Rosario, nos mencionó un dato que ella había sacado en España, ¿ya? Y nos comentaba algo de el grado de deserción de las mujeres en las carreras era mucho menor que la masculina, lo cual dejaba entrever de que, claro, efectivamente las mujeres entraban menos a las carreras, eso efectivamente, las carreras técnicas, pero su grado de deserción era mucho menor, y hablaba de mucho menor que el hombre, con lo cual decía, cuando una mujer efectivamente toma la decisión, con lo difícil que es, digamos, ya estudiar una carrera masculinizada, ya efectivamente una vez que entra y no sale, digamos, a diferencia del hombre que un poco más, la deserción mucho mayor, ¿ya? Y recuerdo un dato que también nos dio en el colegio, yo tengo dos niñitas y un hombre, ¿ya? Y así que, más mi señora, así que mi familia es muy femenina, ¿ya? Y nos contaba el rector del colegio el nivel de compromiso y responsabilidad que tienen las niñitas, yo lo veo en mi caso, de las mujeres, es tremendamente superior al hombre, ¿ya? O sea, efectivamente hay ciertos atributos, como bien decías tú, que efectivamente no hemos sido capaces, y digo no hemos sido, porque como sociedad no hemos sido capaces de tomarlo y considerarlo en ciertas actividades, como la que tú mencionas, que puede ser la generación de nuevo emprendimiento, las finanzas, y donde se crea efectivamente... Y negocios de innovación que deben ser escaladas. O sea, cuando la escalabilidad existe, ¿no? La masificación se transforma en un negocio, yo creo que ese es un ámbito en donde las mujeres nos restamos, fíjate, por alguna razón, y probablemente sea también por la impronta que tiene el mundo de la finanza, el mundo de los negocios, en donde estamos acostumbradas a que las grandes decisiones sean tomadas por hombres. Y yo creo que ahí el desafío es básicamente transformarse también en un complemento o en una alternativa de visión y de ideación de estos negocios de formas que a lo mejor no han sido puestas en marcha hasta ahora. Así que ahí oye, podríamos hacer un seminario entero Sí. sobre este tema, pero vamos a lo de energía, que Sí. también me interesa mucho darles en los mensajes. Sí, no, súper, es relevante también, nosotros lo hemos tocado con todos los que hemos podido, así que agradezco tu punto, Analía, respecto a los desafíos, y también es tu llamado, digamos, como líder de esta asociación también, a que el resto te vea, y nos decía por ahí la misma Luzazo, decir, que nos vean ya, es un poco decir, se puede, es difícil, es más difícil y se puede, ¿ya? Entonces, agradecer tu colaboración y tu punto. Ya, y volviendo efectivamente a los desafíos que tenemos como Chile, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en el corto plazo, digamos, en el corto plazo de la impronta de que hay que implementar, digamos, ¿cierto? El diagnóstico de Chile está clarísimo, la matriz, el diagnóstico de la matriz, lo que podemos, no podemos hacer,
¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy día? Bueno, yo creo que el mayor de los desafíos, que es un desafío que además hoy día lo comparten todas las naciones del mundo que están básicamente con la problemática, pero también con la conciencia de la reducción de las emisiones, es cómo reemplazamos, y particularmente voy a hablar del sector eléctrico, para no, en el fondo, confundir a la audiencia entre lo eléctrico y lo energético, ¿no? Lo energético entendido como energías primarias, que son todos aquellos combustibles que se usan para producir en el fondo una fuente de energía, ¿no? Calórica o de movimiento, pero yo voy a hablar particularmente del sector eléctrico, ¿no? De donde sacamos nosotros nuestras fuentes de energía eléctrica, ¿ya? Ahí entonces hay una necesidad de reemplazo de aproximadamente a ver, nosotros tenemos un sistema eléctrico de 30 gigas, ¿no? Gigawatts o 30.000 megawatts, que son las unidades en las que se mide, ¿cierto? La infraestructura, la capacidad instalada, como se dice generalmente, del sistema. De esos 30, ¿no? 5,5 son carbón. Y es ahí entonces, teniendo claro que el diagnóstico es partir prioritariamente por el retiro del carbón, por eso partimos retirando el carbón y no el gas, ¿ya? Porque ahí están las mayores emisiones asociadas, ¿cierto?, a los combustibles que son parte de nuestra matriz eléctrica. Teniendo claro que es ahí donde tenemos que actuar, la pregunta es, ¿cuánto podemos reemplazar y a qué velocidad y por qué tipo de tecnologías? Y para ello, ¿qué se requiere para que ello se produzca? Entonces, ya tenemos hoy día un reemplazo, a pesar, en el fondo, de no tener acuerdos vinculantes. Yo creo que es celebrable el hecho de que haya habido un acuerdo entre gobierno y empresas para ir retirando paulatinamente carboneras del sistema eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas que quedan en el sistema? Mira, al 2025 va a haber un 65% de la capacidad carbonera retirada del sistema. Si todo va bien. Ahí vamos a entrar en el si todo va bien. Ahora, hay otro 35% que se requiere entender qué va a pasar después del 2025, porque evidentemente yo creo que estirarlo hacia el 2040 hoy día no es aceptable, ¿no? Tenemos que ser más ambiciosos y poder hacer un retiro de ese otro 35% de capacidad instalada, que es probablemente donde está la mayor proporción de la generación a carbono, o sea, que en el fondo ahí está el mayor aporte de la generación a carbono al sistema. Entonces, eso tenemos que distinguir bien cómo nos vamos a poner de acuerdo como sociedad, como gobierno, con los agentes privados, los gremios, cómo vamos a aportar esta visión de poder hacer un retiro más anticipado entonces del carbón. Acera tiene particularmente un estudio, yo invito aquí a la audiencia a conocer ese estudio que básicamente determina escenarios de retiro de carbón y de fósiles, o sea, incluyendo también después en una segunda fase el gas y el diésel, ¿no? Hace un estudio totalmente fundamentado, totalmente, creo yo, además de una rigurosidad técnica, como no se ha visto en algunos otros estudios, que permite entonces fijar la trayectoria de retiro del carbón y del gas y del diésel a ciertas fechas, si es que ocurren ciertas cosas y ciertas inversiones en renovables. Entonces, muy importante que ese es el largo plazo. Corto plazo. Analía, discúlpame Sí. un poco para que entienda la gente. Retiro no solamente significa un deseo de retirarlas porque sí. El retiro significa, para que la gente entienda, es que tiene que haber un retiro programado y tiene que haber un reemplazo. Claro, tiene que haber un reemplazo porque evidentemente, mira, hoy día el carbón aporta el 35% de la generación eléctrica del país, ¿ya? Eso independiente de la capacidad instalada, lo que importa es cuántas horas al año funciona una planta de carbón. Las plantas de carbón evidentemente tienen un factor de planta, o sea, el tiempo en el que están generando efectivamente electricidad es muy alto porque depende solamente de la disponibilidad del recurso, que en este caso el carbón, y que es un insumo. En el caso de las renovables, el factor de planta evidentemente es variable y es más bajo porque depende de la presencia del recurso. O sea, si hay sol de 8 a 6 de la tarde,
y si hay recursos eólicos, si hay viento, que ocurre entonces en algunas partes del día, pero no en todas, y no en todas las zonas. Entonces la pregunta es cómo reemplazamos ese 35, ese 30% de carbón que vamos a tener en el fondo en los próximos años, que es donde está además el problema de las emisiones. Entonces yo te diría que aquí se empiezan a mezclar otros temas y otros factores que son importantes también de entender, de por qué esto no se hace simplemente de un día para otro, entendiendo que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero la tecnología está, esto es cuestión de poner solamente más plantas fotovoltaicas o más eólica o más generación distribuida, o sea, un panel solar en tu techo, una batería. Bueno, la cosa no funciona así porque hay bastantes otras complejidades, como por ejemplo, y yo creo que es la mayor del corto plazo, es la sequía a la que nos enfrentamos. ¿Mm? Y ahí vamos a entrar en materia que también podríamos hacer otro seminario acerca de el efecto que tiene la menor hidrología, o sea, el aporte, ¿cierto?, del agua al sistema, que evidentemente va también a disminuir el aporte hidroeléctrico que ha sido tradicionalmente en Chile una parte fundamental y súper importante del desarrollo económico de todo el país. O sea, toda nuestra electricidad desde la década, no sé, del 1880, 90 en adelante, ha basado gran parte su descanso, ¿no?, en la capacidad hidroeléctrica, y por eso se construyó de partida la Endesa, ¿no?, y las grandes hidroeléctricas que le permitieron a este país, por ejemplo, abordar una etapa de fomento y de industria, ¿no? Hoy día esa hidroelectricidad es cada vez menor, el aporte hidroeléctrico es cada vez menor, entonces tenemos, además del reemplazo del carbón o de los fósiles, tenemos que entender también que hay una menor, o habrá una menor capacidad de aporte de la hidroelectricidad a propósito también del círculo vicioso del cambio climático, de la crisis climática, o sea, esto es, ¿no? Es bien circular. Entonces, esos son los temas que yo creo que son para el 2022, así, en grandes titulares. ¿Cómo reemplazamos más rápidamente el carbón sin retroceder? Sin retroceder, a propósito de ciertas amenazas como por ejemplo la mayor sequía, el menor aporte hidroeléctrico, y cómo hacemos de que este reemplazo entre fósiles, ¿no?, por renovables no ponga en riesgo la seguridad del sistema, la eficiencia del sistema, y finalmente tú y yo tengamos en casa la seguridad de que cada vez que vamos a subir el switch, el suministro eléctrico responda. ¿Mm? Eso es un poco, así muy resumidamente, sucintamente, los desafíos para el 2022 en un contexto de cambio de gobierno, de nuevas autoridades, de una constitución que se está discutiendo, donde hay un capítulo de energía que abordará precisamente temáticas y preguntas, ¿no?, como esta, o sea, ¿es la energía un derecho o no? ¿Cómo tiene que desarrollarse un sistema energético para las necesidades de un país que quiere crecer? ¿Cuál es el aporte en el fondo del sector eléctrico, o qué requiere el sector eléctrico para que esto se produzca y así poder mitigar y reducir emisiones hacia la carbono neutralidad? Yo te diría que es una agenda tremendamente desafiante, rica, pero que seguramente va a necesitar de mucho diálogo y de aunar esfuerzos y visiones que como nunca antes lo hemos hecho. Perfecto. No, Analía, agradecer tu aporte en la conversación, tremendo, todo lo que nos contaste. Se nos fue el tiempo, volando este segundo bloque, volando, ¿sí? Efectivamente da para mucho, el tema de la sequía, agua, el tema mujer, ¿ya? Así que esperamos poder invitarlos también a ustedes a hacer a otro programa, ¿ya? Más adelante, pero ahora me avisan por interno que tengo que mandar a la tercera pausa musical. Agradecer haber estado con nosotros acá en Punto Conexión, Analía, y a todo el equipo de Acera. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn. Siempre estamos haciendo aporte. En nuestra página web encontrarán mucha información sobre la visión de Acera y el aporte de las renovables. Así que bienvenidos a todo. El conocimiento siempre nos hará enfrentar de mejor forma la solución de estas problemáticas. Un abrazo para todos.
Muchas gracias y un abrazo, Analía, que estés bien. Cuídese. Chao. Chao. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.